Hoy te traigo una historia muy interesante. Se trata de Napoleón Bonaparte jugando ajedrez. Sí, era un jugador muy fuerte para su época y de hecho uno puede encontrar 4 de sus partidas en internet, donde derrotaba a sus rivales de manera aplastante, siempre en menos de 20 movimientos. Sin embargo, hubo una ocasión, concretamente en el año 1809, en plena batalla de Bagram, en la que enfrentó a un autómata, una máquina que jugaba ajedrez llamada el Turco, creada por Wolfgang von Kempelen. Como se llamaba el Turco, este maniquí vestía como los turcos y estaba insertado en una caja llena de engranajes que explicaban sus movimientos. Obviamente von Kempelen abría dicha caja y mostraba a los espectadores que no había ninguna irregularidad en este artefacto. Esto lo hacía previo a cada partida. El turco logró derrotar a variados jugadores aficionados, tanto en Europa como posteriormente en Estados Unidos. Incluso venció al mismísimo Benjamin Franklin. Si hasta ahora te está gustando la historia, creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like y aproveche de suscribirte al canal y activar esa campana de notificaciones. Bueno, dicho lo anterior, vamos con los protagonistas de esta historia. Con blancas tenemos al militar y emperador francés, Napoleón Bonaparte, y con negras, al autómata, el turco. Prepárate para una partida espectacular. Inicia la partida Napoleón con E4, responde el turco E5, dama F3, y esto, lo creas o no, se llama el ataque Napoleón. Lo puedes comprobar con cualquier programa de ajedrez o plataforma de ajedrez donde aparezcan los nombres de las aperturas. Así es que es el propio emperador francés quien instaló esta agresiva y directa jugada. Lógicamente, ya podemos imaginar cuál será la siguiente jugada de las blancas, ¿verdad? Bueno, continúa el turco con caballo C6. Alfil C4, era que no. El conductor de blancas busca dar jaque mate en F7, así es que el autómata responde caballo F6. Sigue esto con caballo E2, Napoleón, con todo el sentido del mundo, gana en desarrollo y busca un rápido enroque. Alfil C5, activando el alfil por la gran diagonal A7G1 y además despejando el camino para un pronto enroque. A3, una jugada lenta. Había que seguir ganando en desarrollo con D3, por ejemplo, despejando la diagonal para la salida de su otro alfil. Pero en la partida, el militar francés juega A3, sigue la máquina con D6, enroque, el rey queda a buen recaudo, aunque me hubiera gustado ver la jugada H3 para evitar justamente lo que ahora jugarán las negras. ¿Y qué es lo que jugarán las negras luego de este enroque? Alfil G4, amenazando a la dama. Esta se quita, dama D3. Ahora bien, dama G3 me gustaba más para seguir con D3. Pero bueno, en la partida Napoleón ha jugado dama D3, caballo H5. La idea del turco es jugar alfil por E2 y luego caballo F4, lo cual no es para nada una mala idea. Sin embargo, enroque me parecía mucho más natural, y es que primero el rey en seguridad y luego comenzar a mover otra vez las piezas que ya están desarrolladas. Sin embargo, en la partida se ha jugado caballo H5. Sigue esto con H3, alfil por E2, dama por E2, caballo F4, las negras siendo muy coherentes con su plan. Ahora, la dama blanca está bajo ataque, así que debe de retirarse. La pregunta es, ¿dónde? Bueno, Napoleón responde a esta pregunta jugando dama E1, una jugada increíble, pero increíblemente mala. Esto permite a las negras montar un fuerte ataque. Acá parecía más apropiado jugar dama G4, ubicando a la reina en una casilla mucho más activa e influyente, e intentando resarcirse y de una buena vez ganar en desarrollo con D3. Sin embargo, en la partida, dama E1, terrible jugada la de Napoleón. Sigue esto con caballo D4. La idea de esta jugada es bastante interesante y ya verás cuál es, pero sin duda que las negras tenían algo mucho mejor que esto, y era la jugada dama G5 que plantea la amenaza de mate en un movimiento y no hay defensa satisfactoria ante esto. Por ejemplo, no es posible G3 por dama por G3, jaque, el peón de F2 estaría clavado y luego de rey H1 entonces dama G2, jaque mate, ¿verdad? Entonces G4 sería la única opción para no caer en mate ya mismo, pero igualmente las negras revientan a las blancas
tras caballo por h3 jaque, rey h2, caballo f4, rey g3, h5 amenazando al peón de g4, dama d1 para proteger a dicho peón, h por g4 y el rey blanco estaría con olor a muerto en esta situación. Así es que dama g5 parecía más fina, pero bueno, el turco jugando al ataque caballo d4. Sigue esto con alfil b3, Napoleón no está entendiendo nada de lo que pasa en el tablero. Además, esta es una jugada que no tiene ninguna utilidad, ni siquiera gana en desarrollo. Entonces acá dama d1 era la jugada a realizar, supervisando la casilla de f3, donde ahora en la partida sucederán cosas. Entonces he mencionado que en la partida se ha jugado alfil b3, sigue esto con caballo por h3 jaque, sacrificio, rey h2, no aceptando el regalito. Sobre g por h3, decir que las negras montarían un ataque decisivo, tras dama g5 jaque, rey h1, caballo f3 amenazando a la dama y preparando un dama f4 y dama h2 jaque mate. Así es que dama e2, evitando la caída de la dama, pero tras dama f4 el mate sería imparable en h2, así es que dama por f3 sería única para evitar la muerte de su rey, pero tras dama por f3 jaque la ventaja material sería demasiada para las blancas. Así es que no acepta el regalito como he dicho, rey h2 es lo que juega Napoleón. La máquina continúa con dama h4, g3. Aquí g por h3 sería continuado con caballo f3 jaque, rey g2 única, ya que rey h1 sería muy mala por supuesto, dama por h3 jaque mate, ¿verdad? Así es que en esta variante ejemplo, rey g2 tendría que jugarse, pero las negras continuarían de manera ganadora con caballo por e1 jaque, cae la dama de las blancas, torre por e1, dama por f2 jaque, rey h1, dama por e1 jaque, rey g2, dama f2 jaque, rey h1 y dama g1 jaque mate. Es por ello que Napoleón no captura el caballo, juega g3, sigue la partida con caballo f3 jaque, doblete a rey y dama, rey g2. Aquí rey h1 sería contestado con dama h5, no hay necesidad de capturar la dama puesto que hay un ataque ganador, ¿verdad? Es decir, el rey de las blancas ya huele a gladiolo. Pero bueno, en la partida rey g2 es lo que se ha jugado, caballo por e1, jaque, cae la dama blanca, torre por e1, dama g4, la dama se quita de la amenaza, sigue esto con d3, alfil por f2, torre h1, dama por g3, jaque, rey f1, alfil d4 amenazando dama f2, mate. Así es que juega las blancas rey e2, dama g2, jaque, rey d1, dama por h1 jaque, rey d2, dama g2 jaque, rey e1, caballo g1 amenazando dama e2, mate. Sigue esto con caballo c3, alfil por c3, jaque, b por c3 y dama e2, jaque mate. Reverenda paliza que el autómata llamado el turco le ha pegado al emperador francés. Pero, ¿era realmente el turco una máquina? Bueno, podemos responder a esa pregunta con un rotundo no. En realidad, el turco era un artefacto que permitía tener en su interior a un hombre. Así que se trataba de un completo fraude. Pero, ¿quién sería ese jugador misterioso? En internet no se brindan nombres y no hay claridad al respecto. Pero en Partidas Inmortales de Ajedrez hemos hecho un trabajo de investigación profesional, serio y exhaustivo con nuestros 50 asesores esparcidos por el mundo y dimos con la identidad de ese jugador. Y ese jugador fue...